Hola Patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un video más en este canal. Va a ser un video de respuesta a Patreons. Tengo una respuesta que mandó Joel en este caso y voy a responderla como he hecho con otras dudas que me mandan a través de la plataforma de Patreon. Los invito a que me hagan llegar sus dudas, preguntas, comentarios, incluso temáticas para videos que les interesen a través de la plataforma. Y vamos a hacer dinámicas como esta en la cual respondo un poco la cuestión que ustedes me están preguntando y después seguramente este video llegará a YouTube en un segundo momento, así que bueno, les agradezco que me envíen todas sus dudas, preguntas y muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan en Patreon. Entonces bueno, sin más introducción que esa, vamos a la duda que mandó Joel y la vamos a discutir un poco. Joel dice así, esta es la pregunta. Entiendo bien y de manera suficiente lo que puede implicar el lenguaje en el trauma, en el sentido de la fantasía en relación al origen o la causa. Pero ¿qué pasa o cómo se opera si efectivamente ocurrió el acto o evento? Esto es, ¿cómo abordar u operar dichos significantes, entre paréntesis, los que causaron el trauma físicamente perpetrado? Cierra paréntesis. Violación, gritos, golpes, pobreza, carencia, etc. Es decir, cuando los eventos traumáticos no provienen de la fantasía, sino de la realidad histórica. Paréntesis. Siempre se enfocan en decir cómo operar dando por hecho que todo es fantasiado. Quizás porque hay una respuesta de cómo hacerle, pero al menos una recomendación o orientación a sí mismo de antemano. Sé que no hay una respuesta absoluta e infalible que garantice el éxito, pero con una orientación u opinión me sería gran ayuda. Gracias. Bueno, Joel, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay varias cosas que me gustaría decir, varias cosas que me gustaría aclarar sobre lo que vos estás planteando en tu pregunta. Yo distinguiría dos cosas que están de alguna forma un poco confusas en tu pregunta, que es, por un lado, la idea de fantasía y por otro lado, la idea de significante. ¿Sí? Eh, Porque refieren, siento, en la forma en que lo estás planteando, a dos teorías que son distintas. ¿Sí? Entonces, es importante aclarar de qué teoría estamos hablando para también poder calcular más o menos cuáles son los límites de esa teoría y cómo vamos a entender el tratamiento clínico que surge de una o de la otra. La idea de que en el fondo del trauma hay una fantasía es una idea de Freud, ¿no? Es decir, seguramente estás refiriendo al momento en el que Freud sustituye lo que llama originalmente su teoría del trauma, que es que hay ¿cómo vamos a decirlo? En el origen de todo padecimiento neurótico, específicamente histérico en aquel momento, hay siempre un trauma de índole sexual. ¿Sí? Es una de las primeras hipótesis con la cual él arranca sus desarrollos teóricos basándose específicamente en lo que veía en sus pacientes. Después hace una pequeña modificación a esta hipótesis y es que en el origen de todo padecimiento neurótico, específicamente la histeria, no necesariamente hay un trauma que sucedió, vamos a decirlo así, un trauma que haya tenido lugar en lo que Freud llamaría la realidad fáctica en la vida de la persona, sino que a veces hay en el centro ciertas fantasías de índole sexual, ¿no? Que él analiza como la fantasía de ser golpeado, la fantasía de ser abusado, la fantasía de ser besado, la fantasía de ser tocado, bueno, y una serie de fantasías que él analiza cuando propone esta idea. Entonces, esa pequeña modificación lo que genera es el cambio de la teoría del trauma a la teoría de la fantasía, que es que en el fondo todo elemento al cual se va a referir el análisis en términos freudianos es que en el fondo lo que se encuentra no es necesariamente el hecho de que haya ocurrido un evento traumático, sino que a veces ese evento traumático pudo haber sido fantaseado, puede ser una fantasía por parte del paciente. ¿Sí? Eso es lo que está por un lado, me parece, y es a lo que te referís es decir, cuando los eventos traumáticos no provienen de la fantasía, sino de la realidad histórica. Siempre se enfocan en decir cómo operar dando por ello que todo eso es fantasiado. Bien. Ok, entonces, esto con respecto a lo de Freud. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué te da? Una teoría que en el fondo, en el núcleo central de su desarrollo, lo que tiene es ciertas fantasías sexuales que, bueno, no únicamente sexuales. Freud termina llegando a la conclusión de que hay fantasías sexuales y de muerte, ¿no? Y entonces él despliega una serie de teorías, no hace falta que lo explique, seguramente ustedes ya las conocen, el complejo de Edipo,
la idea de la agresión al padre de- del mismo sexo y la atracción al padre contrario, bueno, una serie de fantasías sobre la generalización del hecho de tener un falo. Bueno, supongo que ya ustedes más o menos conocen todas estas teorías, así que no voy a tomar demasiado tiempo en explicarlas, pero yo coincido en que en el fondo lo que se trata de analizar es un poco la fantasía. Igual, en las series complementarias, un poco lo que Freud dice es, da una respuesta que por un lado es tan general que es un poco decepcionante, que es que en realidad el origen de un padecimiento neurótico está armado de distintos elementos. O sea, por un lado ciertos elementos constitucionales, dice él. Por otro lado, ciertas situaciones que sucedieron en la vida de la infancia y por otro lado, ciertas cuestiones fantasiadas. Vos me podrás decir, Joel, bueno, sí, pero decir eso es lo mismo que no decir nada. Bueno, puede ser, pero cuando Freud plantea su idea de series complementarias, nunca dice que específicamente la fantasía produce los problemas neuróticos, sino hay una serie de cosas que se van articulando en la vida de la persona que van haciendo que el origen de ese padecimiento sea realmente muy complejo. Ahora bien, dicho eso, me gustaría retomar la otra parte, la primera donde vos decís, entiendo bien y de manera suficiente lo que puede implicar el lenguaje en el trauma. ¿Sí? Y abajo es, esto es cómo abordar u operar con dichos significantes. Ahí yo lo que entiendo en tu pregunta, no sé si estoy en lo correcto o no, pero hay como una especie de equiparación de la fantasía con los significantes. ¿Sí? O sea, para decirlo en forma más específica, hay en tu pregunta una serie de separaciones entre lo que vos consideras el lenguaje y la realidad. Eso no está mal pensado en los términos que decíamos de Freud, ¿no? Es decir, donde uno puede diferenciar claramente el mundo interno del mundo externo o donde uno puede diferenciar claramente la realidad psíquica de la realidad fáctica, ¿no? Entonces Freud puede decir, claro, al niño no le pegan y él fantasea ser pegado. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la realidad fáctica nadie lo golpea, pero en la realidad psíquica está la fantasía de ser golpeado. Bien. El tema es que eso no tiene que ver con los significantes de Lacan. O sea, Lacan no hace esa diferenciación en los términos de lo que es fantasía es construido con palabras y por otro lado está la realidad. Para Lacan, la realidad es construida con palabras. Eso creo que es el punto importante que quizás terminaría de responder a la duda que estás planteando. ¿Entendés? O sea, la realidad de la violación, de los gritos, de los golpes, de la pobreza, de la carencia, es construida con palabras. No estoy diciendo necesariamente que, y acá es donde es importante distinguir entre fantasía y significantes, ¿sí? No estoy diciendo que el niño se imaginaba que le pegaban, o se imaginaban que era pobre, o se imaginaba que le gritaban. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la única forma de articular la vida de forma tal que pueda ser vivida y que pueda ser contada es únicamente con significantes. Esa es la propuesta de Lacan, ¿sí? En ese sentido se diferencian las dos teorías. Entonces, en la teoría de Lacan lo interesante es que no haya hechos. Por supuesto que Lacan dice que hay hechos, ¿no? Y hay hechos sumamente significativos en la vida de la gente. Lo que él dice es que esos hechos son hechos de dicho. Que sean hechos de dicho no significa que sean más o menos reales o más o menos fantaseados. Para mí son categorías distintas que tendrías que separar rápidamente para poder pensar cómo la realidad está producida por el lenguaje, ¿sí? Pero no en un sentido idealista, en los términos de, bueno, por un lado está la materia y por otro lado está el lenguaje. No, Lacan le dice, es un materialismo, pero es un materialismo del lenguaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros decimos que los pacientes padecen, ¿no? Que los pacientes sufren, estamos dando cuenta que ese sufrimiento está profundamente articulado por el elemento significante. Entonces, la clave no es que la vida, voy a decirlo en estos términos, no es que la vida no tenga cosas duras. Por supuesto que la vida tiene un montón de cosas duras, ¿sí? Tiene un montón de desafíos, tiene un montón de cosas que hacen doler. Pero eso no tiene que ver con el sufrimiento neurótico. El sufrimiento neurótico no se produce por cómo la vida ha sido, ¿sí? Ahí hay una idea de trauma, como te decía al principio, que también es bastante anterior. Muchas veces la gente sufre porque le pasan cosas, ¿sí? Pero no es necesariamente que
nosotros podamos operar sobre las cosas que pasan en la vida para hacer que sean más o menos dolorosas. Lo que estoy tratando de decir es que hay momentos en los cuales uno entiende que la producción neurótica no tiene que ver necesariamente con los eventos que suceden en la vida, que además están construidos por el lenguaje, sino por la forma particular de contarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Y voy a hacer lo más concreto que pueda. No es que por un lado estén las palabras y por otro lado estén los hechos. Para Lacan, las dos cosas están interrelacionadas. Los hechos son hechos discursivos, son hechos de dicho. Solo que, claro, como él dice muy claramente en L'Étourdi, el problema es que uno, a medida que va enunciando cosas, va olvidando que esas cosas son enunciadas. Entonces, lo que queda, lo que resta, es la idea de que hay solamente la dimensión material del lenguaje, pero se pierde la dimensión enunciativa del lenguaje. Es decir, que esos hechos son hechos porque se dicen hechos. Entonces, no es que al psicoanálisis se le escapen los hechos de la realidad, como están planteados en su pregunta, y solamente pueda analizar cosas en el orden de la fantasía. Por lo menos no el psicoanálisis de Lacan. El psicoanálisis de Lacan lo que propone es que la realidad es una estructura del lenguaje. La realidad tiene estructura de ficción, como dice Lacan. Entonces, en los términos lingüísticos, no es que vos vas a poder, por ejemplo, resignificar la realidad anterior o resignificar el pasado, como yo he dicho muchas veces. Lo interesante de la teoría significante de Lacan es que uno puede cambiar el pasado, uno puede cambiar la realidad. La frase "las cosas son como son" es una frase, ¿sí? Entonces, si las cosas son como son, eso no significa que el psicoanálisis no pueda operar precisamente ahí para cambiar las cosas como son, ¿sí? Las cosas pueden ser distintas después de un análisis. Y yo les diría, en términos generales, y con eso puedo cerrar, que si un análisis no logra que las cosas cambien, que si un análisis no logra que la vida cambie, ese análisis ha sido infructuoso, ¿sí? Así que bueno, espero haber sido claro. Igualmente sé que hay toda una dimensión más profunda de tu pregunta, que es perfecto, está muy entendible lo que estás planteando. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo operamos con el material de la sesión para, por ejemplo, modificar el pasado? ¿Cómo operamos con el material de sesión para, por ejemplo, cambiar la vida de alguien? Y bueno, es una pregunta importante también, pero súper abarcativa, y me comprometo con vos a hacer una actividad, a desarrollar una actividad donde explique cómo se opera con el material de la sesión para lograr cambiar la vida de la gente. Te agradezco mucho tu pregunta, Joel, y les agradezco muchísimo, Patreons, a todos, por el apoyo que dan siempre a este proyecto. Y les recuerdo a todos ustedes que ahora vamos a estar transmitiendo algunas actividades en vivo a través de Twitch. Así que si les interesa, les voy a dejar en la descripción de este video el link directamente al canal de Twitch, ya sea para que entren y me sigan o directamente para que entren y puedan ir viendo las transmisiones que vamos a ir haciendo. Les agradezco mucho a todos y nos vemos en otro video. Que estén muy bien.